De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. Viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Su presencia, aleluya, se ha establecido, ha acampado en este lugar y se ha venido para quedarse y tratar con cada uno de nuestros corazones. En la primera epístola de San Juan, en el capítulo 3, a partir del versículo 1, Señor, te pedimos que nos estés hablando, que te estés dando, que nos estés conectando con el cielo permanentemente y sin salirnos de allí. Seamos en ti y tú en nosotros, Rey. Y lo demás nos va a bastar, va a ser más que sobreabundante y suficiente. Porque así eres tú, Rey. Aleluya. Tú no menguas, tú creces. Nosotros tenemos que menguar para que tú sigas creciendo. A su nombre. Así que primera epístola de San Juan, en el capítulo 3, a partir del versículo 1, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijas del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hasta ahí la lectura, Señor, muchas gracias. Quédate en este lugar, en nuestro medio, en nuestro ámbito, en nuestro ambiente. Seas tú seas nuestra habitación, Rey. Y hoy nos podamos recrear, Señor. De todas partes nos rodeen tus muchos amoríos y cuidados.
porque tú eres, Señor, nuestro Dios y nuestro todo. Y contigo, Señor, y sin más aún, solo contigo, si así quedáramos, Señor, nos sentiríamos igual siempre completos, porque, Señor, nada nos falta en ti, todo sobreabunda, más y más. Hay vida y vida en abundancia esperándote hoy en Cristo, querido hermano. A su nombre, damos un aplauso grande. Aleluya. Tomen asiento los que están de pie y bueno, una palabra crucial, realmente maravillosa, ministradora de nuestro corazón desde el maravilloso corazón de Cristo. Realmente algo sin igual, aún inclusive en cuanto al dador de la palabra, en cómo fue, cosas un poquito personales a veces y particulares de quien lleva el mensaje, ¿no? Pero por decírtelo de alguna manera, ilustrándote en cuanto a la veracidad y la importancia y lo que hoy Dios se propone a hacer con nosotros a través de esta primera epístola de San Juan. Cada vez que el Señor rumbea para este lado, para el lado de la epístola de San Juan y Evangelio de San Juan, yo ya digo, ya sé por dónde venís, Señor. Decirle que tenés al lado es que el Señor nos ama. El apóstol del amor, ¿no? Un apóstol que habló tan tiernamente de Cristo porque tan enternecido estaba por el amor tierno que Jesús le estaba ministrando, ese amor maravilloso que hoy se nos quiere ministrar a nosotros, y que no estemos ajenos a tan maravilloso amor. Mirad con cuán amor, encabeza diciendo el primer versículo, no el versículo 1, mirad con cuál amor nos ha amado Dios, que nos ha hecho sus hijos. Lo más maravilloso eso es que nos empareja, por decirlo muy entre comillas, ¿no? Nos empareja con Jesús en el sentido de que como adoptivos, pero somos hijos de Dios, pero Él es el unigénito. Pero en cierta forma nos acerca y nos arrima a Él, a la ternura misma del hijísimo de Dios, ¿no? Del Santísimo, del único verdadero Hijo. Porque en verdad nosotros no éramos, pero ahora sí somos. Lo que somos hijos de Dios, y lo tenemos a Jesús como el primogénito entre muchos, como el unigénito del Padre. Lo tenemos a Jesús como alguien con quien realmente se nos ha acercado para que estemos con Él y podamos vivir y no sobrevivir, disfrutar de una vida árida y desierta y áspera muchas veces, pero encontrándonos con la suavidad de la ternura del corazón de Cristo, que nos pone Él mismo en su redención hecha por nosotros y para nosotros en su plano de Hijo ante el Padre. Nosotros podemos hoy saber que no somos huérfanos, que tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial. Y así como Jesús fue cuidado, fue guardado, fue sustentado paternalmente, como Dios el Padre testificó de su Hijo junto a las aguas del Jordán cuando Jesús se dispuso a cumplir con toda ley, el Padre Celestial quiere dar testimonio a favor tuyo, pero mójate más que solo los pies con las aguas del Jordán. Sé una persona decidida a cumplir con toda la ley, y de alguna manera la voz del Padre se va a sentir desde el cielo y va a decirle a muchos que como curiosos y muchos como enemigos van a observarte, pero te van a tener que reconocer como un amado de Dios, como un hijo. En Jesús el Padre no tuvo los problemas que quizás podría tener en nosotros, ¿no? De ver en Él alguna deficiencia, Él como perfecto, nosotros como imperfectos, pero hechos perfectos por medio de la fe que es en Jesús. Así que no te mires a vos mismo las imperfecciones, sabete que sos mirado en la justificación que es por la fe, pero mantenete en fe, porque Él se mantiene como Dios y Padre nuestro. Ahora es curioso ver una realidad que sorprende a los ojos cuando uno lee los evangelios, cómo Jesús fue visto de una manera, porque Él era distinto
Uno no se imaginaba que eso podía llegar a ser de esa manera, que existieran esas dos realidades, los habitantes de este mundo, los de este mundo, y alguien que aparecía singularmente, diferencialmente, desde el cielo, el Hijo de Dios. Y esa diferencia, de alguna manera, la gente lo nota bien, que no es raro, porque el mundo ama a los suyos, pero vos ya no sos tuyo, vos sos una nueva persona, y la gente te va a ver, te va a desconocer, y va a decir, ¿qué bicho raro es este? Es que hay algo espiritualmente en cada uno de nosotros, que la persona que está al frente, que sea un carnal y un mundano, con o sin claridad y discernimiento, lo que se está hablando, te va a hacer sentir a un lado. Pero no somos de este mundo y así maltrataron a Jesús. Pero aunque así te hagan sentir, sabe que Dios es tu Padre. Que vos tenés regazo donde llorar. Tenés lugar donde acobijarte. Quizás nunca tuviste un padre. Hay mucha gente que es lo que es para mal suyo porque no tuvieron padres. Ayer me alegró mucho ver en el informativo del Canal 4. Y te digo el canal, ¿viste? ¿Por qué? Bueno, porque fue ahí donde se tomaron el cuidado de entrevistar una ONG cristiana, con 10 años de trayectoria en trato con los drogadictos y demás. Y cómo realmente se veía en ellos realmente una realidad diferente, y cómo ellos también, los del canal, venían a observar y a preguntar y a informarse de una realidad transformada aún para los que están en situación más extrema. Más allá de los caos anteriores, nosotros hoy, dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos. Lo que éramos ya no somos más. Somos lo que somos, así que no escapes de tu nueva identidad, no quieras congraciarte para evitar problemas con los demás. Yo con quien no quiero tener problemas es con nuestro Padre Celestial, porque Dios es todo amor, pero Dios al que ama disciplina. Es como un padre que ama de verdad, y si su hijo no anda bien, no se va a despreocupar y va a mirar para otro lado, va a buscar influenciar. Y Dios tiene sus maneras, y vos sos el que sos y no dejás de ser. Amados, primero eso, somos amados. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Dice, ahora sois hijos de Dios, aunque todavía no se haya manifestado lo que hemos de ser. Porque somos, y sin dejar de serlo, no somos en apariencia. Somos prototipos nada más, somos proyectos en cierta manera, pero a la vez en esencia sí ya somos. ¿Cuántos dicen soy un hijo de Dios? Pero ¿cuántos saben que todavía no se ha manifestado lo que somos en verdad? Porque a la diferencia no se nota. Si tenemos diferencia es hacia abajo. Somos destratados como el Hijo de Dios fue destratado, fue desconocido porque Dios lo hizo distinto. Y el mundo reconoció y dijo, ¿y este de dónde salió? Este no sincroniza con nosotros, no armoniza con nosotros. Aún no se ha manifestado, pero sí somos, no dudes, aunque no se haya manifestado más que dolor, prueba y desplazamiento. Porque llegará el momento que se va a manifestar lo que sí somos y lo que ya somos, hijos de Dios. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando Él se manifieste. Cuando a Él veamos. Cuando venga Jesús en las nubes, entonces va a haber una suerte de transformación en nosotros. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, lo que ahora ya somos hijos. Cuando Él se manifieste, nos vamos a manifestar en su semejanza. Como hijos, si Él es hijo, vamos a ser pareciditos a Él. Yo no sé si nuestros rostros van a brillar más que el sol. Yo no sé si vamos a tener pelo como blanca lana. Yo no sé si vamos a vestir vestiduras tal cual las de Jesús, pero vamos a ser eternos, vamos a resplandecer y vamos a reinar juntamente con Él cuando Él se manifieste. Cristo viene pronto. Retén lo que tienes, para que otro no tome tu corona, y cuando Jesús venga se va a manifestar lo que eres en Él, cuando lo veas. Pero esto tiene un doble cumplimiento. Esto de que cuando Él se manifieste, entonces se manifestará lo que nosotros somos, hijos de Dios. Cuando a Él lo veamos, entonces se va a manifestar lo que nosotros somos. ¿Cuántos estamos esperando grandes manifestaciones de Jesucristo? ¿Cuántos estamos esperando avivamiento? Cuando Él se manifieste, cuando Él se deje ver
se va a ver lo que somos. Se va a ver que somos lo que hoy la gente nos desprecia y dice, estos no son nada más que ruidosos en el Teatro Metro y pasan y cabecean así a esto. Yo los miro de acá, miren. Pero se va a manifestar lo que somos en Jesús cuando Él se manifieste. Y dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Ya dijimos, no somos hijos de Dios, pero no somos como el Hijo unigénito, Él perfecto y sin mancha y sin pecado, pero nosotros somos hijos de Dios, no perfectos muchas veces, con manchas y con pecados. Pero el que tiene esta esperanza, el que no se sale de esta esperanza, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo aquel que está esperando que Jesús vuelva a las nubes, y esa sea tu expectativa, y ahí estás diciendo, y cuando Él venga, yo voy a ser adoptado en luz, voy a cambiar lo terrenal mío, lo transitorio y mortal, y voy a ser semejante a Él. Y cuando tenés esa esperanza, no es solo la tengo o no la tengo, y no es muy importante si no la tengo, es muy importante porque el que tiene esta esperanza se purifica. Dice eso tu Biblia, ¿verdad? Si tenés esta esperanza de que Cristo va a venir con un avivamiento, que Él se va a manifestar, que lo vamos a ver en gloria, vos y yo, en ese suerte de mecanismo de fe, recibimos pureza, como Él mismo es puro. Y todos nosotros precisamos eso, porque inmediatamente empieza a hablar de una nuestra realidad, no suya como hijos, sino nosotros como de los otros tipos de hijos que somos, todavía sí adoptados, pero todavía no perfeccionados del todo. Empieza a hablar del pecado. Y dice que nosotros tenemos que saber esto, que el pecado es infracción de la ley. Cuando uno peca, infringe la ley. ¿Vos viste las leyes terrenales cuando alguien infringe la ley y te agarran en eso? Bueno, vas a la cárcel, vas a sufrir las consecuencias, y justo cuando te mandaste a cruzar con una luz amarilla ya roja con el auto, justo ahí había un disparador de flash con fotos, ¿no? de la intendencia, o un inspector de tránsito, y no había nadie, no, había alguien. Entonces la infracción lleva sus consecuencias cuando sos visto, terrenalmente hablando, pero de estas infracciones que se está hablando ahora, que son las nuestras en términos de vida y de existencia y practicidad de cada día, siempre la fotomulta está encendida. Siempre, si te pasás de la velocidad, si te vas de las coordenadas de Dios, suena la alarma en el cielo y se destella el flash y sale la foto. Es una infracción. Y si te agarran cruzando una roja con un auto, hermano, no sé, son 7, 8 mil pesos. Sepamos, hermano, que fallarle a Dios no es cosa pequeña. Es más que una infracción de la tierra. No queremos fallarle a Dios, no solamente porque va a traer multas y consecuencias, sino que va a dolerle en el corazón a Dios que le hagamos tal cosa. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, yo quiero serte fiel? No quiero quebrar tu ley, no quiero infringir, yo quiero ser fiel a Dios. Pero bueno, sabiendo que nosotros somos con la mejor intención, pero aún así todo fallamos, sepamos que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Sí? Así que cuando uno sintió el flash y salió la foto y eso pasó, o eso se pensó, o eso fue y no tenía que haber sido, ¿qué hacemos? ¿Nos retraemos, nos aislamos, nos acampamos del lado afuera con los demás? No, acordate de esto, Jesús apareció para quitar los pecados. Jesús se sigue apareciendo para quitar los pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Ahora no abuses, porque no se sabe hasta cuándo dura. Aparte Él evalúa y dice, está jugando está tomando en vano mi gracia, o está peleando de verdad la buena batalla y no lo está logrando por momentos sí, y cuando no lo logra es sincero y viene, y entonces al altar lo perdono, dice Dios. Pero aquel que con ligereza lo hace, Dios no puede ser burlado. Se espera nuestro mejor esfuerzo.
Y Jesús, no te olvides, se le apareció para quitar nuestros pecados. Dale el aplauso y decirle: Señor, gracias, amado, porque vos estás hoy para quitar también los míos, nuestros pecados. Aleluya. Aunque dice que todo aquel, mira el secreto, ¿no? Clave del cielo, todo aquel que permanece en Él no peca. Aquel que peca porque no le ha visto ni le ha conocido. Si permanecemos en Él, no pecamos. Cuando uno está en Él, Él está en uno. Entonces lo que no está en uno, lo que está en este mundo, pega muy y más de afuera que nunca, porque uno, si está en Él, se guarda y es guardado por Dios. Y estar en Él implica esto, que no es algo liviano que se está diciendo, imaginario, sino una realidad alcanzable y posible. Dice que el que no peca es porque no la ha visto. Y si vos lo ves al Señor por fe, vos decís lo que estamos diciendo: yo no quiero pecar contra ti, mi amado Dios, yo no quiero fallarte. Y sé que estás ahí, y sé que se te debe obediencia. Porque tú eres el tierno Salvador, pero tú te sientas para reinar y para juzgar primeramente en tu pueblo. Así, secreto para no pecar no es solamente el mejor de los esfuerzos, hay que permanecer en Él. Para permanecer en Él hay que orar, hay que estar, hay que venir, hay que congregar, hay que escudriñar la Biblia, hay que leer, hay que aplicarlo. Eso es permanecer en Él, porque el que permanece en su palabra permanece en Él. Y un hecho maravilloso, parece que entonces nuestros ojos lo van a poder ver, y no va a ser un estereotipo, una mención teórica nada más, si así lo fuera en algún momento para alguno de nosotros. Hebreos 12, cuando dice que nosotros vamos a poder poner nuestros ojos en Jesús. Y una cosa es lo que se está hablando, una cosa es infringir la ley, fallarle por accidente, en lo mejor de los intentos, y otra cosa es practicar el pecado. Diferencia bien esto. Practicar el pecado es hacerlo sistemáticamente, una y otra vez, a sabiendas, bajo conocimiento pleno de lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo mal, y bueno, secuencialmente lo vuelvo a hacer día tras día, semana tras semana, noche tras noche. Y que el que practica el pecado, esto es terrible, ¿no? Dice que es del diablo, porque él peca desde el principio. ¿Cuál es la obra del diablo? Pecar. Y si uno practica el pecado, se hace del diablo, y el diablo tiene esa obra: pecar y hacer pecar. Pero otra vez el Salvador, Jesús, apareció para deshacer las obras del diablo. Ese diablo que te lleva a las prácticas suyas, las de él, porque él peca desde el principio. Y esa práctica diabólica de la cual quizás estás sujeto y no te podés librar, la solución está en Jesús. Jesús quita el pecado de los que tropiezan, de los que fallan, ya lo dijimos, pero aún de los que practican el pecado y cambian de dueño y quedan hostilmente como esclavos de Satanás. Clama a mí, te dice el Señor, porque Jesús dice: yo aparecí también para quitar el pecado, pero también para deshacer esas obras de Satanás en tu cuerpo y en tus miembros que te están esclavizando a hacer la voluntad del diablo, a practicar lo malo. Es algo terrible que alguien pueda hacer eso y pasar por eso. Pero todo aquel que es nacido de Dios, versículo 9, no practica el pecado. ¿Por qué? Es maravilloso lo que dice. Porque no puede. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, la sustancia, la esencia, la semilla de Dios está en él y no puede pecar. ¿Verdad que es una realidad eso? Hay algo desde ese entonces, cuando recibimos a Jesús en nosotros, que es la simiente, la esencia de Dios, el nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas, ya lo dijimos, ahora somos hijos de Dios. Esa simiente, esa esencia de Dios, el que es hijo de Dios,
no puede pecar, no puede practicar el pecado. No es que no pueda pecar, sí que pecamos, pero no puede practicar el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puedo seguir con esta vida. Y están contrariados consigo mismos y están queriendo zafarse de eso, porque no son de ellos, no son de eso. Hay algo que batalla en ellos, que es Dios mismo. El Espíritu mismo nos cela celosamente. Es maravilloso. Hemos sido sellados con un sello, hermano. Los sellos humanos son violables, el sello de Dios es inviolable. Y esa simiente está en nosotros. Ahora, cuidado, ¿no? Porque también dice, no para siempre contentará mi espíritu con el hombre. Cuidado. El que peca deliberadamente, para ese ya no hay esperanza, no hay expectativa más que un horrendo hervor de fuego que consumirá al adversario. O sea, hay que tener cuidado. Pero qué bueno es ese salvataje interno, ¿no? La simiente de Dios dentro nuestro, que los que somos nacidos de Dios, como todos nosotros los que hemos creído en Jesús, no podemos practicar el pecado. Y en esto, hablando de lo que empezó a hablar de hijos de Dios, pero ahora pasó a hablar también de los que son hijos del diablo y pueden ser hijos del diablo. En esto se dice diferencia, ¿sí?, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entraste en otro tema, Señor. El amor. Un tema de siempre, pero un tema renovado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En eso se manifiesta que somos hijos de Dios, si nos amamos. Y eso es una consigna tan grave, tan difícil de sobrellevar, que tiene que ser puesto como mandamiento y aún entre la hermandad de la iglesia. Y sí, porque somos lo que somos y seguimos siendo imperfectos. Y muchas veces algo insoportable, pastor, usted también, por decirlo de alguna manera, diciendo, hay que soportarse unos a otros. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta Habitat.net número 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. En el barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.